Buenas noches, queridos espectadores. Es un honor para mí estar con ustedes en esta noche para dialogar con algunos de nuestros invitados especiales acerca de la digestión de ácidos nucleicos en nuestra dieta. Como sabemos, los nucleótidos vienen de los ácidos nucleicos. Estos nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, es decir, una pentosa. Además, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El nucleósido es la parte del nucleótido formado únicamente por la base nitrogenada y la pentosa. Son los monómeros de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, en los cuales forman cadenas lineales de miles de millones de nucleótidos, pero también realizan funciones importantes como moléculas libres, por ejemplo, el ATP. Los ácidos nucleicos se pueden sintetizar desde compuestos simples, como el amonio o el dióxido de carbono, que vendría a ser la síntesis del novo, o bien a partir de los restos de la degradación del DNA o el RNA de la propia célula, o los ingeridos, que serían las rutas de recuperación o de salvamiento. Pues ahora daremos paso a nuestro primer invitado, quien es el doctor Brandon Tapia, quien tiene un posgrado en Fisiología Clínica y nos hablará sobre las funciones e importancia de este proceso. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, doctora Brigitte. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí esta noche. Bien, podemos destacar la importancia de los nucleótidos en una sola frase. Los nucleótidos son altamente activos en el ciclo metabólico, donde siempre los hemos relacionado con la herencia y donde se comprende a los ribonucleótidos con los desoxirribonucleótidos, porque son la molécula más visible en nuestro cuerpo, y esto va relacionado con los procesos de división celular. Ahora, los nucleótidos por sí solos pueden actuar denominándose AMP o adenosin monofosfato y esta a su vez se transforma en ATP o ADP, uniéndose a uno o dos moléculas de fosfato de alta energía, en donde estas moléculas tienen como función el metabolismo celular. Sin desmerecer al GMP o adenosin monofosfato, al igual que el ATP es una molécula totalmente energética y que transporta energía de una molécula a otra y manteniendo así el metabolismo celular. Por último, tenemos estos compuestos también pueden actuar como señalizadores celulares para dar inicio a la secreción de sustancias o moléculas. Entonces, para activar las enzimas tenemos como precursores los señalizadores celulares denominados AMP cíclicos y GMP cíclicos, formando así los bases de ácidos nucleicos. Ahora, para las funciones que tenemos en los lactantes, tenemos tres funciones esenciales como son las inmunitarias, lipídicas y gastrointestinales. Comenzamos con las inmunitarias, donde los estudios realizados en los papeles que desempeñan los nucleótidos, tenemos la activación de macrófagos y los linfocitos natural killer, aumentando en la producción de interleucina 2 e interferón gamma y mayor resistencia en las infecciones bacterianas y fúngicas. Por el otro lado, las lipídicas, los lactantes alimentados con la fórmula estándar sin nucleótidos tienen mayor concentración de ácido linoleico y mayor de ácido grasis de cadena larga en la membrana de Matías que los alimentados con leche materna. Los valores de colesterol totalmente en la membrana de los hematíes también fueron superiores en el grupo alimentado con fórmula estándar. Según los autores, estos cambios podrían influir en la capacidad que tienen los hematíes para deformarse y circular determinados tejidos. Por último, tenemos las funciones gastrointestinales, donde la leche materna ejerce un papel inmunomodulador sobre el intestino del recién nacido a través de su influencia en la microflora intestinal porque mejora la maduración del tracto digestivo. Muchas gracias, doctor Tapia. Excelente ponencia. En conclusión, podemos decir que los nucleótidos tienen factores muy importantes porque gracias a estas moléculas podemos transportar energía necesaria para procesos metabólicos necesarios y cotidianos de nuestro diario vivir. Ahora bien, tenemos a otros dos invitados. Recibamos al doctor Sebastián Benítez, médico neurocirujano y microbiólogo, y a la doctora Kendra Tello, máster en biomedicina, quienes recientemente publicaron una investigación acerca de las enzimas que actúan en la digestión de los ácidos nucleicos y sus lugares de ubicación. Doctores, ¿qué tal si nos hablan un poco más sobre las enzimas que participan en este proceso y cómo funcionan? Adelante, bienvenidos. Buenas noches, doctora Brigida. Además, muchas gracias por invitarnos a nombre mío y de mi colega, le agradecemos mucho. Bueno, en sí, en nuestra investigación hemos visto que los ácidos nucleicos que ingresan con los alimentos son degradados en el intestino. Sobre ellos actúan lo que son llamadas estas enzimas nucleasas, entre las que puedo mencionar como la ribosa y la desoxirribonucleasa, pancreática e intestinal. Esto es lo que van a participar es para separar en sus nucleótidos constituyentes.
Entonces, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa son producidas esencialmente en el páncreas. Entonces, son enzimas que rompen cadenas en ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Claro, continuando con el aporte de mi colega, con la investigación pudimos afirmar que la mayoría de las bases liberadas en la luz intestinal son totalmente degradadas aquí por acción de la microbiota. El resto es absorbido y va a pasar a la circulación portal. Claro, es así como vimos que las purinas y las pirimidinas de la dieta no son utilizadas para la síntesis de los tejidos de los ácidos nucleicos, sino que las purinas son generalmente convertidas a ácido úrico por las células de las mucosas intestinales. Entonces, estas van a ser secretadas en lo que son la orina y el restante de estas, de purinas, son específicamente de la dieta, pero estas son metabolizadas por la flora intestinal. Entonces, para concretar, entendamos a las nucleasas como estas enzimas hidrolasas que van a catalizar la ruptura de los enlaces fosfodiéster. De hecho, si lo recuerdas, Sebastián, aun cuando los humanos consumen una dieta rica en nucleoproteínas, las bases púricas y pirimídicas de estas no se incorporan de manera directa a los ácidos nucleicos de las células tisulares, sino que se biosintetizan de nuevo a partir de intermediarios anfibólicos, que quiere decir que estas van a tomar rutas metabólicas que van a involucrar tanto el catabolismo como el anabolismo. Con la investigación que realizamos, pudimos observar claramente que los análogos de purinas y pirimidinas inyectados, incluyendo medicamentos potenciales contra el cáncer, pueden incorporarse al ADN, lo cual se utiliza actualmente como una terapia curativa. El ser humano no depende de las bases nitrogenadas de la dieta para atender a las necesidades de la síntesis de ácidos nucleótidos y nucleótidos libres. Claro, y es verdad, y es muy cierto, Kendra, porque las bases son producidas en casi todas las células con tal eficacia que el organismo puede prescindir totalmente del aporte exógeno. Entonces, resumiendo un poco, vemos que el pH ácido y las proteasas desneutralizan las nucleoproteínas. Entonces, específicamente todos estos procesos van a ocurrir más en el intestino delgado, pero las enzimas van a ser secretadas en su mayoría por el páncreas. Entonces, vamos a encontrar tanto las nucleasas como la ribonucleasa pancreática y la desoxirribonucleasa pancreática, las fosfoesterasas, las fosfatasas y las nucleosidasas, como estas enzimas que en primera instancia, al haber un nucleótido púrico y pirimidínico, vamos a actuar con la nucleasa a reducir una oligonucleótidos con menos de 50 nucleótidos. Y de la misma forma, gracias a esta enzima de la fosfodiesterasas, vamos a tener los mononucleótidos y a su vez, por medio de una nucleosidasa, vamos a liberar un grupo fosfato y de esta manera vamos a tener un nucleósido. Entonces, gracias a las nucleosidasas, vamos a tener dos mecanismos de absorción intestinal, tanto para las ribosas o desoxirribosas, o viene siendo ya la síntesis de las bases púricas y las pirimidinitas. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctores. Concluyendo aquí, podemos decir que los ácidos nucleicos que ingresan con los alimentos serán degradados en el intestino, y sobre ellos actuarán las nucleasas pancreática e intestinales, los que van a separar a los nucleótidos constituyentes. Las nucleasas, tanto la ribonucleasa como la desoxirribonucleasa producidas en el páncreas, son enzimas que rompen cadenas en ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Y podemos afirmar también que la mayoría de bases liberadas en la luz intestinal son degradadas de aquí por acción de las bacterias de la flora normal, y el resto es absorbido y pasa a la circulación portal. Los ácidos nucleicos se pueden sintetizar desde compuestos simples como el amonio y el dióxido de carbono, que sería la síntesis del lobo, o bien a partir de los restos de degradación del DNA o el ARN, que serían de la propia célula, o los ingeridos, que serían las rutas de recuperación o de salvamiento. Bien, ahora daremos paso a nuestra siguiente ponente, la doctora Gema Moreira, máster en nutrición. Adelante, doctora. Buenas noches, doctora Armas.
Y colegas, gracias por la invitación. Les voy a hablar de un artículo bastante interesante sobre la deficiencia de ácidos nucleicos. Este artículo se denomina Crecimiento celular de útero, placenta y fetos durante la restricción calórica materna crónica en ratas. Este estudio se trató de cruzar ratas hembras vírgenes. Estas estaban crónicamente desnutridas por restricción de una dieta balanceada por el término de 24 horas. Estas fueron sacrificadas a los 14, 16, 18 y 20 días post-concepción. Se extrajo útero, placenta y fetos, cuantificando en ellos el contenido de ácidos nucleicos y proteínas. Según se determinó la restricción dietética crónica de ácidos nucleicos y proteínas, disminuyó el número de crías. Por lo general, las ratas tienen un promedio entre 8 a 20 crías. En este caso, tenían 5 crías. La ganancia de peso materno, el peso del útero y las placentas y los fetos. Por consiguiente, se dio la división celular, la cual se vio dramáticamente disminuida en los tejidos estudiados, siendo esta diferencia significativa en úteros a los 14 y 20 días post-concepción. Se observó que el descenso en el contenido total de ARN y proteínas en el grupo con restricción dietética fue menos importante que la disminución constatada en el contenido de ADN. De ahí que la relación de ARN y ADN y de la proteína ADN estuviese significativamente aumentada al final de la preñez en los tejidos analizados. Las conclusiones del estudio son los siguientes. El desorden de deficiencia de reparación del ADN y ARN es una condición médica que se da debido a la reducción de la funcionalidad de la reparación del ADN. Los defectos de reparación del ADN pueden causar tanto la enfermedad de envejecimiento acelerado como un incremento en el riesgo de contraer cáncer, lo cual también le causó una hiperplasia endometrial a las ratas del estudio, que es una proliferación excesiva del endometrio. El tipo de hiperplasia que presentaron las ratas fue una hiperplasia común, lo cual tiene un riesgo bastante alto de volverse cancerosa. Al igual que las crías tenían bajo peso, por consiguiente se determinó una severa desnutrición. Como conclusión, una muy importante, la gran importancia del consumo de ácidos nucleicos en nuestra dieta diaria, ya que es importantísimo tener una dieta bastante balanceada en todas nuestras etapas de nuestra vida. Pero hay que darle mayor importancia en el periodo de gestación en la mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente ponencia. Ciertamente, el ADN y el ARN son muy importantes, pero los ácidos nucleicos interactúan mucho más de lo que pensamos. Pues hablando un poco más sobre estos trastornos, podemos incluir a la gota como una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Y esta se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones, a menudo en el dedo gordo del pie. En esta patología podemos encontrar una hiperuricemia, que se refiere a la concentración sérica anormalmente elevada de ácido úrico, y recalcar también que esta prevalencia de la enfermedad va a aumentar con la edad. En fin, muchísimas gracias, queridos colegas, por acompañarme en esta noche y por aceptar mi invitación. Estoy muy agradecida con ustedes. Hasta una próxima vez.